¿Cómo están? Soy Concha León Portilla. ¿Qué tal les va? Estamos aquí ya listos para entrar en la conversación con el doctor Mark Ehrlich, que hemos estado hablando, que estaremos hablando de la aceptación. Es increíble todo lo que significa la aceptación y cómo nuestra historia, nuestra mente, nuestras emociones y todo lo que creemos y en lo que pensamos significan y ayudan para aceptar o no. Y lo importante que es aprender a aceptar. Soy Concha León Portilla, muy agradecida con MBS en este nuevo proyecto de wellness en el que cada día las personas que estamos los sábados en el 102.5 tenemos la oportunidad de hablar con ustedes de otra manera y en otro programa y en otra plataforma. Es muy importante que nos digan de qué quieren que platiquemos, qué quieren que hagamos y estamos, la verdad, listos para tocar muchísimos temas. Contamos con unos expertos que de veras no se encuentran en cualquier lugar y pues muchas gracias para empezar el día de hoy a Mark Ehrlich, que es amigo mío hace 30 años, es papá de amigos de mis hijos, entonces lo conozco desde el colegio hace muchísimo tiempo. Y entonces cuando ya tienes 60 y 70 y no sé qué, Mark no tiene 70, pero cuando vas evolucionando con el tiempo y con la edad, vas aprendiendo muchas cosas. Entonces, pues, vamos a invitar a Mark sin más ni más. ¿Dónde está? Más vale que aquí esté. Mark, ahorita va a aparecer, tiene que aparecer. Ay, le estoy diciendo, ya lo habíamos ensayado, pero ahí lo vamos a sacar muy bien. Déjame ponerle que ya estoy. Y pues ya estamos aquí en MBS, nada más me hace falta que aparezca por aquí. Ya está. Aquí, de veras que va a ser una gran conversación y nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. La verdad es padrísimo. Mark, Hola, Concha, ya por fin le hicimos. qué gusto, ya por fin la hicimos. Somos expertos en tecnología, ¿qué te parece? Perfecto. Qué gusto, mi Concha? Ah, pues sí, nos queremos, ¿verdad? Les estaba diciendo que desde hace como 30 años, yo creo que ¿a qué edad entró tu hijo al Tomás Moro? Uf, Al tendría que colegio. hablar con Malu, no sé, la verdad, pero hace muchos años. Bueno, pero entró Es a mejor. preescolar, ¿o qué onda? O sea, entró muy chiquito. Pues sí, creo que John entró a preescolar y Daniel en segundo, si me acuerdo bien, pero seguro no me acuerdo bien, Si le entonces. preguntas a Malú, seguro sabe. Pero Sí, bueno, Malu el punto sabe. es que nuestros hijos han estado juntos desde hace tantísimos años que al Exacto. final hemos recorrido caminos y es un gusto poder Muchos. seguir trabajando en esto de la vida. No, pues te agradezco muchísimo, Concha. Tú sabes que siempre es un placer trabajar contigo. Sí, para mí contigo. Entonces, pues ya estamos aquí felices de la vida. A ver, Mark, vamos a platicar de la sutileza de la aceptación. Ese es básicamente el tema. ¿Sí? La sutileza de la aceptación. Déjame más platicar un poco por qué creo que la aceptación es algo tan importante, ¿no? Tú sabes que tengo ya 40 años en camino psicológico, espiritual. He recorrido por muchas tradiciones. Ya después de tanto tiempo, lo que yo he notado que el factor más importante, un factor fundamental en el poder desarrollar la paz mental es la capacidad de aceptar lo que sucede sin resistir y sin juzgar si es justo o no es justo. ¿Sí? Porque la aceptación es algo que me ayuda a ser receptivo a lo que sucede sin empezar a empujar y negar y minimizar todo lo que está sucediendo. ¿Ves? Entonces, para mí la aceptación ese es el punto fundamental para poder lograr la paz mental que todos estamos buscando. A ver, me parece muy interesante porque eres una persona que has estado dando consulta durante 40 años, a lo mejor, ¿cuántos años dijiste? O 35, los que sean, pero no muchos. Y has estado escuchando lo que siente la gente y han estado frente a ti y de alguna forma, después de tanto tiempo de tener ese contacto, puedes hacer algún tipo de estudios y parámetros de qué es lo que a los seres humanos nos preocupa, nos mueve, nos Sí, claro. conmueve, ¿no? Entonces, todo eso, llegar a la conclusión de la aceptación significa
mucho. O sea, ¿cómo le explicas a alguien de 30 esto de la aceptación y ahorita a alguien de 80, ¿no? Es muy interesante lo que propones. Sí, a ver, para entender esto tenemos que entender primero, a lo mejor, ah, por qué sufrimos o cuando sufrimos, qué está pasando. Dinos, Es, por favor. okay. Y no sé, yo no estoy viendo si hay preguntas o comentarios, entonces, si tú ves algo que crees que sería importante Con mucho atender, gusto me te lo dices. digo. Son muchos los que se están metiendo, entonces vamos a dar un ratito y que nos diga alguno de nuestros cuates que se está metiendo si se oye bien, por favor. Ok, entonces tú me paras. Yo te paro, vas, por favor. Okay. La ¿Por qué gente sufre. sufrimos? ¿Mande? ¿Por qué sufrimos? Era la pregunta. Ok. Básicamente cuando hay enojo, cuando hay angustia, cuando hay tristeza, cuando hay culpa, vergüenza, que es básicamente lo mismo, y cuando hay soledad. Sí, la sensación de soledad. Enojo, angustia, tristeza, culpa, vergüenza y soledad. Una de las ventajas de estar aquí en este camino tanto tiempo es que uno puede ver las cosas con más sencillez. No hay tanta complicación. Entonces, cuando la gente sufre, cuando dice que estoy con mucho dolor emocional psicológico, normalmente es por estos 5 estados mentales o estados emocionales. Y lo repito porque es muy importante. Es el enojo, la angustia, la tristeza, la culpa, vergüenza y la soledad. ¿Ok? No hay que complicarlos. Y hay una forma de entender todas estas emociones. Si hay tiempo, lo podemos ir definiéndolas, pero básicamente son estos 5. Ok. Estos 5 emociones suceden porque juzgo, porque me quejo, porque lamento, ¿sí? Porque comparo, porque especulo, ¿sí? Esos son fenómenos mentales en donde la mente está enfocada en lamentar un pasado, ¿ves? Sí. ¿Por qué pasó esto? Que no debería haber pasado, hubiera sido mejor si este no pasaba, etc. Entonces, lamentar es típicamente por algo que ya había pasado. Especular es por algo que todavía no sucede. Claro. Y si tuviera que definir la fuente de mucho sufrimiento de toda la gente con que he trabajado en la psicoterapia o en las empresas, es por lamentar y por especular. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Sí, todavía no pasa. Yo he tenido gente en psicoterapia que acaba de nacer sus bebés y están preocupados porque qué va a pasar cuando ya tengan 20 años. Sí, sí, no, o tienen adolescentes y los adolescentes están a lo mejor reprobando en la escuela o están bebiendo de más y ya los papás están futuriando de que ya son alcohólicos, ya se casaron y ya abandonaron su familia y aumenta la angustia por especular. La ansiedad. Okay. Hay un gran número de gente que lamentan de lo que pasó. Te puedo contar de veras centenas de casos en donde la gente dice, ya pasó eso hace 10 años, pero no lo puedo soportar. Sigo pensando. Okay. Entonces, lamentar y anticipar o especular son fuentes mentales de tristeza y angustia. Las quejas es por lo que está sucediendo. Los juicios es por lo que está sucediendo. Y normalmente los juicios empiezan con no debería o sí debería. Entonces podemos pensar que no debería pasar un virus, porque todos estamos ya guardados en la casa, con algunas sufriendo más que otras, pero siempre es con base de un juicio. ¿Sí? Lo que yo pienso, lo que debería de pasar. En las parejas, por ejemplo, Concha, nos quejamos de la conducta del otro, en donde yo pienso
que esta persona debería de hacer algo que no está haciendo. ¿Ves? Sí. Y nuevamente cuando la gente se queja de esto, les pregunto, ¿y por qué crees que debería hacer eso? ¿Y qué te dicen? ¿Qué es lo que decimos siempre? Porque, no sé, porque sí, ¿no? Porque así somos. Pues así es. No, porque así quiero, ¿no? Y no sé si hay alguna duda o pregunta de esto, porque, No, yo creo que realmente esa parte de que siempre estamos enjuiciando es clarísima, ¿no? Siempre ok, estamos haciendo nuestra idea de lo que debe ser. Y no bueno. es, y entonces por eso peleamos y por eso la pasamos muy mal. Y lo que tenemos que ir pensando es, ¿qué es lo que genera el enojo, la angustia, la tristeza, la culpa, vergüenza y la soledad? ¿De dónde vienen estas emociones? ¿No crees que sería importante entender Importantísimo, la causa? porque Ok, todos las hemos sentido y todas las hemos vivido, y cuando no sabemos de dónde vienen, es más difícil saber cómo remediarlas. O ok, cómo, no sé, remediarlas es una palabra muy ambiciosa. Cómo ok, sentirnos mejor. ok. Vamos a enfocarnos en una de estas emociones porque este es lo que yo he visto a través de los años, que es lo más típico en los conflictos humanos, y ese es el enojo. ¿Okay? El enojo, sin duda, es la emoción más frecuente en las relaciones humanas, en el trabajo, o en la familia, o en la calle. Es enojo. ¿Okay? ¿Por qué me enojo? ¿Sí? Y cuando tú preguntas a alguien, ¿por qué te enojaste con tu jefe? ¿O por qué te enojaste con tu hijo? ¿O por qué te enojaste con tu mamá o papá? La gente va a describir la conducta del otro para explicar la causa de su enojo. Por Claro. ejemplo, a ver, vamos a suponer que yo me enojé contigo. Imposible, pero vamos a suponer que me enojo Ok. contigo. Si tú me preguntas, oye, ¿por qué te enojaste conmigo? Voy a decir porque tú me dijiste tal cosa, ¿sí? O porque tú no me hiciste tal cosa. Explico mi enojo con Por lo que base tú hiciste. en eso. Y ese es el propósito del enojo. El enojo es la emoción más extrovertida. ¿Qué quiere decir eso? Qué Es interesante. hacia afuera. ¿Ves? Es hacia afuera. Claro. ¿Sí? Ok. Pero la causa del enojo, curiosamente, no es por lo que sucede en ti o en las circunstancias. Curiosamente, y algo que la gente rara vez entiende, es que el enojo es consecuencia de angustia. Consecuencia de angustia. Y angustia. Ok. Hay un dicho muy padre, o más bien como una forma de entender el enojo, es que yo nada más ataco a quienes les tengo miedo. Qué fuerte. Y la gente no se imagina eso, claro, al Ok. contrario. Entonces, vamos a suponer que tú y yo estamos planeando esta live y tú me dijiste, oye, Mark, tienes que ser más puntual con la conexión. Entonces me enojo. ¿Cómo se atreve este concha de exigirme algo cuando es voluntario, cuando es de beneficio mutuo? Pero suponiendo, Sí, me enojo. Entonces, ¿qué hago? Me quejo. ¿Cómo es posible que ella me dice esto, que no entiende que yo tengo cosas que hacer, etc., etc., etc.? Pero si tomo en serio la ley psicológica, que nada más me enojo con quienes les tengo miedo o angustia, tengo que pensar, a ver, ¿qué puede ser la angustia subyacente en mi relación contigo? Y este me lleva a todo otro campo, que son las necesidades psicológicas. Y una necesidad psicológica es que te caigo bien y que me estimas. Yo tengo la necesidad que Concha me estima, qué ¿ok? interesante, Mar. Es una necesidad psicológica de personalidad que todos tenemos. O Sí, tengo la necesidad que tú me aprecies, o tengo la necesidad que tú me admiras. Hay muchas. De sí, sí, hecho, sí. Tengo que estoy cumplir. Sí, exacto. Entonces,
ahora estoy haciendo un webinar para las empresas en relación a home office. ¿Ok? Hay gente que toma la experiencia del home office como una celda, como algo que me está sofocando, que no tengo mucha angustia. Y hay otras personas que se tienen la experiencia del home office como un santuario, como un refugio. Sí, ¿Cuál es la diferencia? La claro, diferencia impresionante. radica en cuáles son las necesidades psicológicas más importantes para cada uno. La gente que ve home office como un santuario es porque tiene la necesidad de la soledad, tiene la necesidad de tener cierta paz y tranquilidad por la ausencia de contacto con los demás. Y la gente que se angustia con el home office es porque tiene la necesidad de pertenencia, por ejemplo. Y el home Impres office, ¿sí? Frustra esta necesidad. Ok, déjeme regresar al ejemplo a lo que contigo. estabas, el ejemplo conmigo, eso me interesa. Ajá. Nunca me he enojado contigo, nada más quiero aclarar. Nada más. Ese es un decir, ¿no? Sí, ya sé, pero está muy interesante porque todos sentimos ese ejemplo vivo con Exacto. o sea, con cualquier persona. Vas, Eh, eh, síguele. Entonces, Entonces, si hago bien mi trabajo psicológico, necesito un tiempo tomando el enojo contigo como estímulo para la reflexión o la contemplación que vamos a platicar de la contemplación, que esa es la parte fundamental de lo que estamos hablando. Digo, okay, a ver, me enojé con Concha, es evidente. ¿Por qué? Porque lo sentí en mi cuerpo, porque estaba yo obsesionando en la noche que mugre Concha, ¿por qué me dijo esto? Y si no, ya sabes, la obsesión, forma una parte importante de la angustia. ¿Ok? La sí, sin duda. obsesividad. Bueno, entonces yo me siento en la mañana y dices, tengo que entender este enojo. Si es cierto que el enojo es consecuencia de alguna angustia, ¿cuál es la angustia más importante en relación a ti? Pues me doy cuenta que es mi necesidad por tu admiración. Suponiendo, ¿ok? Sí, claro. Esas son Entonces digo, sí necesito la admiración de Concha. Este no me voy a pelear porque es una parte inevitable de ser un ser humano. No pasa nada. Pero si yo valoro y valido mi necesidad, en vez de enojarme contigo y ya sabes que traer todas estas cosas, te tengo que ir directo y decir, oye, Concha, a pesar de ser impuntual, todavía me admiras y todavía me quieres. Y obviamente vas a decir, obvio que sí, simplemente fue un comentario. Y si tuviéramos una relación psicológicamente íntima, me podrías decir, ¿sabes lo que pasa? Es como para mí, mi show, mi programa es tan importante. Y una gran cantidad de mi autoestima está depende de mi show. Claro. por ejemplo, la puntualidad de los participantes, mis Claro. invitados. Me pongo muy nerviosa porque temo que tu impuntualidad puede influir en la calidad del programa. Entonces me pongo nerviosa. Y ese diálogo entre tú y yo, con base a la conciencia de nuestras necesidades psicológicas, permite una intimidad psicológica mucho más importante entre nosotros y ahí se acaba el conflicto. Entonces no hay conflicto. Entonces ahora entiendo por qué se pone loquita Concha con mi puntualidad. Ella entiende a lo mejor mi miedo de dejar un paciente para ser puntual contigo y dices, wow, qué maravilla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ¿Sí? A ver, hablamos así? ¿Cómo aprendemos a hablar así? Para allanar, para aplanar la curva de los demás. Exactamente. Pero para poder hablar así necesitamos saber que existen estas cosas, ¿no? Que existe la cadena. ¿Ves? Porque si no sabemos que existe esta cadena, me quedo con el enojo y ahí nada más te critico y me quejo de ti o llego a sermonearte o a exigirte
o usar tácticas de agresión pasiva, que es el silencio, y no me doy la oportunidad de profundizar en la conciencia de esta cadena. Y si no hay comentarios o preguntas, sigo, ¿no? Pero Sigue, ¿quieres sigue, ya checar? está. No, sigue, está buenísimo. Yo estoy encantada con lo que estás diciendo. Tenemos muchas personas escuchándonos, dando buenas tardes, se quedará grabado, les mando saludos. O sea, síguete, porque la verdad es muy valioso lo que estás diciendo. O sea, Porque veo una pregunta si es un labrador. eso sí, porque es que salió mi perro y no quiere saludar. Son cosas que suceden en el Instagram, que significa instantáneo. Exacto. Entonces, esa es la maravilla de esto. O sea, el Instagram, su idea, la creación de esta plataforma es para que sucedan las cosas en el momento. Entonces, pues vino mi perro, saludó y se fue. Entonces, Como estamos en la onda de la aceptación, no pasa nada, ¿eh? claro, no pasa nada. Okay. Entonces, sí, es interesante eso de saber de dónde vienen las cosas que sentimos. Ok. Estaba yo hablando acerca de la cadena del proceso mental, sí, el proceso psicológico. Sí. Es muy importante eso, porque si entendemos el proceso psicológico, vamos a poder identificar con mayor claridad qué me pasa a mí, porque me doy cuenta del resultado de esta cadena. Rara vez me doy cuenta de la causa de la cadena. Entonces, el nivel más superficial son las reacciones corporales, que puede ser la forma que yo hablo, puede ser una sensación fisiológica, ¿sí? En donde siento presión en mi pecho, o tengo dolor de panza, o me duele en la nuca. Estas reacciones corporales es la última parte de esta cadena. ¿Es la Y última? La última. Qué barbaridad. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provoca estas reacciones corporales? Emociones. ¿Sí? Las emociones, ¿cuáles? Enojo, angustia, tristeza, culpa, vergüenza y soledad, tiene su corresponsal o su parte correspondiente en el cuerpo. De hecho, no hay forma de sentir estas emociones sin un componente fisiológico. ¿Sí? Si no tuviéramos emociones, el cuerpo simplemente funcionaría de digestión y de respiración, pero no habrá este tipo de reacción emocional, psicoemocional, ¿no? Psicosomática, como lo llaman. ¿Sí? Es psicosomática porque algo psicológico, emocional, encuentra una manifestación en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿Sí? cuando te quejas de que insomnio, por ejemplo, pesadillas, indigestión, gastritis, por ejemplo, dolores musculares, dolor de cabeza, ardor de ojos. Hay tantas reacciones corporales que tienen sus causas en las emociones. ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Y cómo las podemos ir encontrando? Okay. Esta ya viene la otra parte de la cadena. Okay. Tu proceso mental, juzgar, comparar, exigir, resistir, quejarnos, genera las emociones y las emociones generan las reacciones corporales. Hay una cierta controversia si las emociones generan pensamientos o los pensamientos generan emociones. ¿Tú qué opinas? Es evidente en mi experiencia, tanto personal como profesional en la psicoterapia o en los cursos que doy a empresas, que es primero pensamientos. Sin duda. Mi forma de pensar acerca de un evento, que pensar puede ser esta voz que tenemos en la cabeza, ¿no? Que no es justo lo que tú estás haciendo. Este juicio que yo emito, Claro. puede ser una memoria de circunstancias similares, ¿ves? O puede ser imágenes que me llegan. ¿Sí? Hay gente que su proceso mental es más bien a través de imágenes.
si ven un símbolo mental, y eso es suficiente para evocar una emoción. Entonces, ¿cuál es la cadena? Pensamiento, emoción, reacción corporal. Siento, más bien, pienso, siento, reacciono. Eso es fundamental. Pienso, siento, reacciono. Reacción. Y entonces ahí, ¿qué puedes hacer? ¿Dónde te frenas o no te frenas? ¿O cómo observas? La dificultad de esto, Concha, es que los pensamientos son efímeros. Pasan muy rápido y me doy cuenta. Me doy más cuenta de la emoción, porque es más denso. Si el pensamiento es muy así, Volátil. la emoción volátil. La emoción es más densa porque la siento en mi cuerpo. Y obviamente la reacción corporal es una reacción completamente física. Es burda. Okay. Como los pensamientos son tan rápidos, que puede ser una memoria, puede ser una imagen, puede ser una frase que pase por la mente, ya sabes, como si estuviera escrito, o puede ser una especulación hacia el futuro, genera una emoción. Vamos a ver cómo funciona esto. No me parece que Concha me está regañando por la impuntualidad. No sabe qué es lo que estoy haciendo antes del programa, que también es importante. ¿Cómo se atreve? Este tipo de pensamiento, este tipo de juicio, este tipo de queja, este tipo de reclamo genera en mí una emoción, enojo y, como ya platicamos, una angustia subyacente. Pero lo que más siento es enojo. ¿Cómo me doy cuenta que estoy enojado? Porque siento un nudo en mi panza. ¿Okay? Si tomo en cuenta esta cadena, empiezo con el nudo en la panza. No empiezo con el pensamiento porque esto ya se me fue. Puf, tú dices, volátil. Puf. Pero lo que queda es el nudo en la panza, o el dolor de pecho, o el dolor de nuca, no importa. Entonces, ¿qué hago? En una contemplación dedicada nada más a este proceso, dice, a ver, tengo este dolor, este ardor en mi panza con Concha. Ok, es enojo, angustia, tristeza, culpa, vergüenza o soledad. No, es enojo, porque estoy furioso con ella. Es evidente que es enojo, indignación, ¿sí? Pero si es cierto, ¿qué es lo que estaba pensando? Bueno, me acuerdo que yo pensé que debería de entender. Eso es lo que pensé. Concha debería de entender. ¿Ok? Entonces ya tengo la cadena. Pienso que ella debería de entender. Como no entiende, me enojo, me pongo furioso y termina con la reacción de ardor en la panza. Ok, ya lo tengo muy claro. Ok. Tengo que seguir, porque hay pasos antes de los pensamientos. Entonces la pregunta es, si yo pienso que debería de entender, tengo que preguntarme, ¿por qué debería de entender? Concha, ¿no? ¿Por qué deberías de entender de que yo estoy muy ocupado y que no puedo? ¿Por qué tienes que entender eso? Y si hago la contemplación correcta, me voy a dar cuenta, porque quiero que entiendas, porque tienes que entender. Y si soy todavía más honesto conmigo mismo, es porque tengo la necesidad de sentirme entendido. Tengo la necesidad de no ser criticado. Entonces vamos a suponer que yo tengo una necesidad de ser aplaudido, que es no criticado, aplaudido. ¿Okay? Mi necesidad de sentirme aplaudido o sentirme reconocido me lleva a indignarme cuando ella no cumple con esta necesidad
genera el pensamiento, deberías de entender, este pensamiento genera el enojo y el enojo genera el ardor de panza. ¿Ve? Y Esa es la cadena. entonces, claro, la cadena está clarísima. Y entonces, ¿qué haces? O sea, ya Pues hiciste la contemplación, ya entendiste la cadena. te voy a decir lo que sucede. Sí. Hay otro proceso. A Ese es ver. el proceso. Ahí está tu perro, ¿ok? No, quiero unos Ah, libros porque cada vez me sumo más. ¿Me puedes dar? Quiero unos libros porque estoy así muy alta y tú estás como quiero darte más espacio en la pantalla. Es eso. bueno. Pero entonces, y reconocimiento. Lo Todo tienes. eso. Sí, es que de repente empieza a cambiar esto. Todavía no le acabo de entender No, esto. te veo perfecto, ¿eh? Sí, sí, Te sí, veo pero perfecto. quiero que la gente nos vea parejos. Gracias. No, estás perfecto, ¿eh? Ok, A ya. ver, Entonces, lo que acaba de describir lo conozco muy bien porque es real. Han habido experiencias de donde estaba yo muy enojado y como yo sé que no es por culpa de alguien más, tengo que ver dentro de mí mismo de dónde surge este enojo en no, particular. claro. Ok. Por eso lo puedo describir en una forma tan lógica. Sí, que no está Una fácil llegar necesidad, a esa cadena. okay, una necesidad psicológica me lleva a pensamientos, un proceso mental. El proceso mental provoca, evoca emociones y las emociones tienen su correspondiente en el cuerpo. Claro. Ok. ¿Cómo llega uno a esto? Es a través de lo que es la contemplación. Sí, la contemplación para mí es la metodología por excelencia de cómo concientizarme de mi propia cadena o mis propias cadenas, porque son casi interminables, ¿no? Porque hay cantidad de necesidades psicológicas, hay variaciones de estas 5 emociones básicas y las reacciones corporales, pues tenemos muchas, ¿no? Sin embargo, el proceso de contemplación es la forma de uh, englobar este proceso. ¿Sí? Existe, sin embargo, algo antes de la contemplación, y esa es la curiosidad. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me angustio? ¿Cuál es mi tristeza? ¿Cuál es la culpa? ¿Cuál es la vergüenza? ¿Qué es esta experiencia de soledad? ¿Sí? Normalmente lo que sucede con estos 5 grupos de emociones es que genera reacciones compulsivas. Me enojo y me pongo muy agitado. La angustia, no puedo pensar y no puedo sentarme en un mismo lugar. Las emociones siempre tienen su parte correspondiente a nivel corporal, siempre. ¿Sí? Pero la curiosidad es como el remedio para como decimos, el acting out de las emociones, es la curiosidad. A ver, ¿qué me pasa? ¿Sí? De veras, ¿qué me pasa? Como uh, autocuestionarme es la parte fundamental de la trascendencia de nuestra personalidad. Si no tuviéramos curiosidad, simplemente me enojo con el otro, o me enojo con la vida, o me enojo con el pasado, o me enojo con estas personas, y ahí se queda. ¿Sí? Porque pensando que es por culpa externa, tengo que hacer algo para cambiar la aparente causa. ¿Sí? Y obviamente para la otra persona, pues yo soy el otro. Y entonces estamos en una relación de cada quien quiere cambiar el otro y no me pongo a contemplar, a ver, ¿de dónde viene esta emoción? ¿De dónde viene esta reacción corporal? ¿Sí? Entonces necesitamos curiosidad, que es una destreza mental maravillosa. Porque, a ver, ¿por qué? Y no podemos explicar mi emoción describiendo lo que sucede afuera.
yo estoy angustiado por el virus, por la pandemia. No, no. Esto puede evocar la cadena, puede provocar la cadena, pero no es la causa de la cadena. ¿Ves? Entonces la curiosidad me lleva a lo que es la contemplación. A ver, ¿cuál es la contemplación? No es meditación. ¿Sí? Para mucha gente, la meditación parece... No es. La meditación es no ir a ningún lado. No, no estoy simplemente estando con lo que está sucediendo. Tiene enorme beneficio la meditación. La contemplación, por el otro lado, estamos enfocándonos en un tema, en una duda, en un dilema, en un proceso, en una experiencia. ¿Ves? Es una observación muy consciente, tal vez, ¿no? Una observación muy dirigida. Eso es lo que está perfecto. Es una conciencia dirigida. Okay. Hoy estaba platicando con una mamá de su adolescente Sí. Y me estaba platicando de todo lo que hace su hijo que genera enojo y angustia en ella. ¿Ok? Muy normal. Toda la sesión hablando del hijo. Llega un momento en donde ya conozco al hijo, aunque no lo conozco físicamente, con tanta plática del hijo, lo conozco como si fuera mi hijo. Okay. Llega un momento en la terapia en donde tenemos que ya hacer una transición de la conducta del hijo al impacto de este hijo en ella. Entonces la pregunta hoy fue, ¿por qué te angustia tanto? ¿Y qué dijo? Es una pregunta ¿no crees que es una pregunta muy sencilla? ¿Sí? Pero me dijo, obviamente, no tengo idea. O puede explicarlo, por ejemplo, no, lo que pasa es que tengo miedo que si él no cambia su conducta hoy, cuando tenga 30 años, entonces va a ser un bueno para nada y que va a ser igual a tal. Siempre en las familias hay un tío que genera miedo en los papás. No falla. Que va a ser como mi hermano o va a ser como mi cuñado. Entonces, sí, esa no es la angustia. Esa es simplemente una descripción de una circunstancia que está evocando esta cadena psicológica, ¿no? Entonces le pregunto, no, este no explica tu angustia. Simplemente describe una circunstancia mental que genera tu angustia, pero no sabemos la causa real de tu angustia. Y la angustia tiene que ver con autoestima. La angustia es miedo de que no voy a poder tener la admiración de Concha. Entonces, me angustia, que nunca Pero me va a en el caso admirar. de la mamá, en el caso de la mamá, esa angustia Ah, tiene ¿miedo de qué? A ver, vamos a ver, tú tienes hijos, yo tengo hijos. Si mi hijo se vuelve un fracaso, ¿cómo me afecta mi autoestima como papá? Muchísimo, Muchísimo. muchísimo. ¿Ves? Y hay una parte de este proceso con el hijo, esta relación con el hijo, es que tengo miedo de sentirme fracasado. Qué duro, Mark. De hecho, la mamá ya se siente fracasada. ¿Sí? Pero ella todavía no llega a eso. Y, entonces, la dejo una tarea que tiene que contemplar acerca de su angustia. A ver, ¿por qué te angustias? Y le platico hoy que la angustia surge de tu relación con tus necesidades psicológicas. ¿Cuáles son las necesidades psicológicas tuyas que forman una parte fundamental de tu autoestima? Esas necesidades psicológicas es un programa completo. O sea, porque esas son las que dices tú que vienen de las heridas de la niñez. ¿O estoy Exacto. A ver, ¿qué nos puedes decir? Porque de verdad es interesantísimo toda esa parte. O sea, las traemos ya en el paquete sin haber hecho nada. Es inevitable de crecer en una familia de no tener necesidades psicológicas.
vamos a usar un ejemplo típico, importante, fundamental en las relaciones humanas. Y esto veo más claramente en las empresas, en las relaciones profesionales. 100% de la gente que están trabajando tiene la necesidad de sentirse o de ser productivas. Es inevitable. Yo estoy trabajando, quiero tener una sensación de ser productivo. Sí. ¿Okay? Si eres productivo, ¿cuál es la necesidad que estás tú satisfaciendo? Bueno, si yo soy productivo y recibo retroalimentación de que soy buen elemento del equipo, me siento apreciado, me siento admirado, me siento respetado. Son necesidades psicológicas. Entonces, la pregunta evidente después de esto es, si tienes esta necesidad, ¿cuál fue la experiencia que te negó eso o que te privó de eso? Porque nada más tengo una necesidad por una escasez. Qué duro. Yo tengo la necesidad de comer, ¿sí? Porque me falta algo de nutrientes o de azúcar, ¿ok? Entonces, ¿qué te faltaba de niño en tu proceso que hizo necesaria la necesidad tal o cual? Reconocimiento, tal vez, o... Pues esta es justo la exploración dentro de la contemplación. Entonces, si yo me... ¿Qué? Cada persona debe hacer esa exploración. O no tiene que hacerlo, pero si quieren liberarse de su propia personalidad, yo no conozco una mejor forma. Hay otros caminos, seguro, pero ese es el camino que yo entiendo, porque lo he visto en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito de psicoterapia, de pareja, en los talleres, en los trabajos que hago con las empresas, lo veo funcionar. Por eso tengo mucha fe en esto. A ver, déjame darte un ejemplo. Sí. En este webinar que estoy manejando ahora para entender la calidad de la experiencia del home office, tengo una parte en donde la gente tiene que identificar varias necesidades psicológicas. Y pongo 2 hojas que contienen, no sé, 28 necesidades psicológicas importantes. Y te digo, escoge con que más te identificas. No es muy sofisticado, es como muy casero. Y es muy fácil. Bueno, yo me identifico con mi necesidad de sentirme útil. Ese también es muy típico. Entonces, el tema es para usar el ejemplo del home office. Como no hay tal interacción, mi necesidad de sentirme útil está frustrada. Porque no tengo el feedback de la gente, no veo, pues no hay una ausencia de interacciones, entonces empiezo a quitarse mi personalidad y me identifico que mi necesidad de sentirme útil genera la idea de que no sirvo para nada, no sirvo, es un pensamiento. Este pensamiento genera angustia y la angustia genera pesadillas. Y las pesadillas generan dolor de algo, seguramente. Ok, entonces, ¿qué sucede? Tengo muchas pesadillas y no duermo porque tengo miedo de dormirme y entonces voy con un médico, no puedo dormir y el médico, en su función de médico, dice, pues entonces toma esta pastilla para que te duermas bien. Y seguramente puede llegar a dormir bien, pues está bien, pero no. Taponeaste el origen, enterraste el Exacto. origen. No sana, no sana. ¿Ok? Bueno, entonces lo que hay que hacer en la contemplación es ver, a ver, ¿cuáles memorias tengo yo en donde me sentía útil, no me sentía importante? Porque la herida de no sentirme importante en la dinámica de la familia hizo evidente la importancia de sentirme útil hoy en día. Y la vida
obviamente va a frustrar de una u otra forma esta necesidad. Entonces lo que tengo que hacer es por la frustración de la necesidad, que me doy cuenta por las pesadillas. No me doy cuenta por la necesidad porque es inconsciente. Me doy cuenta por las pesadillas. Pero con la exploración correcta, voy de las pesadillas a la emoción al proceso mental, el proceso mental a las necesidades psicológicas frustradas y de las necesidades psicológicas frustradas a la memoria de experiencias que pude haber tenido que generaron una herida, una escasez que hizo necesaria la necesidad psicológica. Y así, cada persona, de los cuantos somos en el planeta, que andamos deambulando con nuestras necesidades, ¿cómo no explota? ¿O sí explota? Pero esa es la relación humana. Claro. Hay una filosofía, punto de vista filosófica, si quieres, filosófico de esto, en donde estamos justamente en la relación necesaria para ayudarme a concientizarme de este proceso. Y eso no tiene que ser con tu pareja, puede ser en el trabajo, con los hijos, con lo que sea. Todas las relaciones sirven. ¿Por qué? Porque yo proyecto en la relación una necesidad. ¿Sí? Y la necesidad es una necesidad por una falta que yo percibo, que yo tengo. A veces ni siquiera lo percibo porque es inconsciente. Pues ni siquiera lo percibo. Pero va a provocar esta cadena. Sin duda. Y me voy a dar cuenta por la reacción corporal. No es una relación directa. Porque mi angustia puede provocar en mí pesadillas, pero tu angustia puede provocar en ti ronchas en tu cara, o caída de pelo. Sí, cada persona tiene su estilo, tiene como su firma psicológica. Pero el proceso es universal en todos nosotros. Sí, es simplemente lo que tenemos que hacer es meter el contenido mío a este proceso. Vamos a regresar. Primer paso son las memorias que yo tengo de un trato con mi familia que pudo haber generado la falta. Y te digo que pudo porque muchas veces pudo haber generado la falta. La falta. Sí, sentirme importante, sentirme competente. Ajá, sí. Exacto. Porque la verdad no tenemos memoria muy clara de esto. Puede ser que tenemos 2 o 3 o 4 memorias, pero son de veras muy pocas. Entonces tenemos que como tener un cierto como estimación o aproximación o una idea de que pudo haber sido esto. ¿Okay? Y de ahí entiendo por qué mi necesidad. Yo tengo una necesidad psicológica, nada más porque me falta eso. Si no me faltara nada, si yo pensara que yo soy un ser completo, no tendría necesidades, tendría intereses, tendría yo preferencias, tendría yo gustos, pero no tendría una necesidad. Ese es un factor muy importante. Entonces, tengo la necesidad, con base de estas necesidades, he construido toda una serie de expectativas y exigencias y valores, ¿sí? Creencias, para poder ofrecerme la mejor oportunidad de satisfacer estas necesidades. Para poder ofrecerte. Sí. Sin embargo, la gente no coopera. Claro, pues no. Mi familia no coopera, mis compañeros de trabajo no cooperan. El virus no coopera. No es posible que la mala suerte que yo tengo, que justo cuando yo quería hacer un viaje, llegue esta pandemia y ya no puedo. No es justo porque yo tengo la necesidad
de sentirme suficientemente poderoso que puedo hacer lo que quiero hacer cuando quiero hacer. ¿Ves? Entonces, la vida va justamente y voy a percibir a los eventos de la vida con el filtro de mis necesidades. Así, eso está clarísimo. Voy a percibir la vida con el filtro de mis necesidades, que no Por me ejemplo, cumple la vida. obvio, porque la vida no cumple y tampoco frustra. La vida simplemente es una serie de eventos que suceden y suceden muy rapidísimo, pero no es de que está destinado a satisfacerme o está destinada a frustrarme. La vida es neutral, la vida no es ni en mi contra ni en mi favor. Va por su camino. O sea, que el ¿Te tuyo, a imaginas, ver a qué hora se junta. te imaginas que somos que 7 billones Por eso de te personas creo. con una historia, con un futuro, y las cosas suceden y yo pienso que la vida tiene que, o mi gente tiene que, qué arrogante, ¿no? ¿No? Qué arrogancia. Entonces, ¿qué? ¿Qué falta de conocimiento? O sea, porque la verdad no lo sabemos hasta que nos lo dices, hasta que lo oímos. O sea, es algo que es importante aprender. Dejo ir el deseo de controlar la situación. O sea, y entiendo mi humildad y mi pedacito, ¿no? O sea, y somos 7 billones con las mismas necesidades psicológicas en un campo. O sea, ¿qué pasa? Exacto, exacto. A ver, ¿cuál fue la pregunta mía en una de mis múltiples sesiones de contemplación que me ayudó a enfocarme en este proceso? Y la pregunta fue, ¿qué es lo que pasó dentro de mi mente que hizo conflictivo este evento? ¿Qué es lo que me pasó o qué es lo que, cómo soy yo? ¿Sí? ¿Cómo soy yo que hace conflictivo o hace conflictiva esta experiencia? ¿Sí? Puede ser algo tan sencillo como se descompuso la tele o el internet, que sucede, por ejemplo, a veces se va la señal del internet, tú lo sabes, ¿no? Y me pongo todo así Como como loco. agitado, ¿ok? Y este me lleva a quejarme de la compañía que me da servicio y por estar tan enojado ya me duele la panza y por dolerme la panza tengo que tomar antiácidos porque ya me va a dar una úlcera porque ya cuando en vez de hacer esto, de sentarme, tomar una pausa y preguntarme por qué me es tan conflictivo esto. ¿Sí? ¿Por qué, en serio, cómo está hecha mi personalidad? ¿Sí? ¿Cómo está hecha mis necesidades psicológicas? Que ha convergido en conflictuarme esta circunstancia. Y esa es la contemplación. A ver qué. Tengo tiempo, porque como ya no tengo internet, tengo tiempo de veras contemplar acerca de la causa real de esta molestia mía. Porque lo que no quiero hacer es ser un partícipe inconsciente de esta cadena, porque voy a empezar a buscar soluciones ridículas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues llamo y la pobre señorita que contesta la llamada de un call center y empiezo a enojarme con ella y a decirle que voy a cancelar mi servicio y que no es justo. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? La falta de servicio de Internet me hace notar que no soy tan importante. Porque si fuera tan importante, tan poderoso, tan competente, tan inteligente, tan perfecto, estas cosas no podrían suceder. Entonces, de hecho de que suceden, me hace ver cuáles son mis necesidades que en contraste con lo que sucede, ilumina mi necesidad. Pero ¿Ves? fíjate, estamos ya a 10 minutos de que se acabe. De lo que he entendido, y dime tú si te parece bien,
O sea, como que muchas veces nos preocupamos por entender, estoy hablando a título personal, cuáles son nuestras emociones. Y hay veces en que ni siquiera sabemos definirlas. Hay veces que nos levantamos con un estado al que no le podemos poner nombre. Ajá. Sabemos que nuestros pensamientos afectan en todo lo que sentimos y que también nos afectan en nuestra salud. Me parece interesantísimo tu punto de vista de observa tus necesidades. Yo no había visto esa parte de dónde viene, por qué necesitas esa aprobación, por qué necesitas no tener miedo al abandono, por qué necesitas todo eso. Es un contacto íntimo lo que estás proponiendo al que no estamos acostumbrados. O sea, tal vez tú con tanta terapia y tantas personas y tanto que has estudiado, sí. Sin embargo, la mayoría de la gente no estamos acostumbrados a saber cómo contactar con nosotros para salir adelante. Entonces, en este momento me gustaría que dijeras algo para la gente que aprenda a contemplar, a tener la curiosidad, a aceptar, para que haya una especie de, no sé, de guía. ¿Cómo quieres decirlo? No sé cómo preguntártelo más. Bueno, primero necesitamos el deseo de dejar de sufrir, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, Ok. claro que sí. Yo valoro muchísimo la paz mental. ¿Y qué es la paz? A ver, ¿qué es la experiencia de la paz mental? Es la ausencia de enojo, angustia, tristeza, culpa y soledad. La ausencia de esto. ¿Y cómo logro ausentarme de estas emociones? Aceptación. Por eso escribí el libro que me dijiste que ya lo tienes, es La sutileza de la aceptación. ¿Por qué es sutileza? Porque no podemos hacer cosas para aceptar. Tenemos que dejar de hacer cosas para aceptar. Dejar de juzgar, dejar de resistir, dejar de quejarme, dejar de lamentar, dejar de especular. Es dejo de, ¿sí? Y si aprendo a trascender estos procesos mentales, la paz está ahí. La aceptación es la paz. A ver, platicamos hace rato de, primero es curiosidad. ¿Qué hago para no sufrir? ¿Por qué sufro? Esa es la pregunta. ¿Por qué sufro? Pero no puedo explicar esto describiendo un evento externo. Esto no me da nada. ¿Por qué sufro? Llevo esta curiosidad a la contemplación. Y como bien dijiste tú, la contemplación es la conciencia dirigida, es el buscar en una forma dirigida. La contemplación me va a aumentar la conciencia de mi proceso psicológico. Ahora sí entiendo, por ser el más chico de 10 hermanos, nunca me sentía visible. Y ahora entiendo que cuando no hay wifi en mi casa, evoca la herida de no sentirme visible, de no ser visible, de no ser importante, reconocido. Y ahora entiendo por qué este genera la angustia. Y como dijo este cuate, la angustia me lleva al enojo, el enojo me lleva a las quejas y las quejas me da dolor de cabeza. Esta conciencia me libera del mismo proceso. Esta es una maravilla de la conciencia. La conciencia libera, me deja soltar. Lo estoy viendo. Y como lo estoy viendo, no soy yo, porque no puedo ser lo que observo. Hay un cierto desprendimiento psicológico del proceso. Para algunas gentes es importante escribir eso. Sí. De hecho, en el libro de la sutileza de la aceptación, incluyo dos hojas. A lo mejor es muy rígido, porque digo, cuando esto sucede, pienso tal, y es como un paso por paso. Pero yo me he dado cuenta de que cuando lo tengo por escrito, me ofrece este desprendimiento psicológico.
¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? La curiosidad me lleva a la contemplación me lleva a la conciencia me libera del proceso que estoy contemplando. La liberación de este proceso es la aceptación y la aceptación es la paz mental. Hasta ahí, perfecto. Todo lo entiendo clarísimo. La parte de la aceptación es el no hacer. Es lo que me gustaría que si pudieras decir un poquitito más ahorita antes de que se nos acabe el tiempo. O sea, porque es que estamos acostumbrados al hacer, 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 hacer y pensar que todo es afuera y que hay que arreglarlo. Entonces, aceptación y no hacer. Primero tengo que identificar cuando estoy juzgando. Tengo que identificar cuando me estoy quejando. Tengo que identificar cuando estoy sermoneando, cuando estoy imponiendo lo que debe ser o lo que no debe ser, lo que tiene que suceder o lo que no tiene que suceder. Si puedes identificar estos procesos mentales, te vas a dar cuenta cómo, a ver, ¿por qué tiene que suceder esto nada más porque yo quiero? A ver, ¿por qué? A ver, en serio, ¿por qué? Porque en mi psicología, si esto sucede, confirma que yo soy tal o cual. Si esto no sucede, temo que implica o sugiere que no soy tal y cual. Y la pregunta siguiente es, ¿por qué creo que es tan importante ser eso? ¿Por qué es tan importante que yo esté admirado por Concha? A ver, ¿por qué? A ver, me encantaría, obvio, me gustaría. Ok, ¿por qué es tan importante? Y si hago la contemplación correcta y no me quejo contigo, no chismeo con mi mujer de Concha, que cómo es posible, dejo de hacer estas cosas y me enfoco en entender por qué para mí es tan importante su admiración, su aceptación, su respeto, su atención, etc., etc. Me libero del proceso. Y por estar liberado del proceso, de esta cadena, el día siguiente digo, oye, Concha, qué feo me regañaste, ¿eh? Y tú dices, ¿a poco te regañé? Ni me di cuenta. Sí, ajaja, y bla, 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 y ya está. ¿Ves? Sí. ¿Qué Entonces, forma tan... lo que tenemos que dejar de hacer son estos juicios, estas quejas, esta indignación, ¿sí? ¿Cómo es posible? Más bien la pregunta, ¿cómo es posible? Lo usamos para rechazar lo que está pasando, pero cuando tengo curiosidad y me pregunto, a ver, ¿cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible? Y esta curiosidad, si aplico a esta cadena, este proceso psicológico, me doy cuenta que obvio voy a sentirme poco apreciado por Concho por el regaño, porque mi mamá me regañaba todo el tiempo, no sé, Sí, ¿sí? sí, sí. Pero esto sucede, lo cargamos todos nosotros. Y la conciencia es lo que me hace desprender de este proceso, pero eh, necesito ver el proceso. Si no tengo conciencia del proceso, no sirve, no puedo ignorar, no puedo minimizar, no puedo negar. Tengo que ver el proceso en mi mente. Nos estás dando todo el camino para ver el proceso. Ahora, lo que te pregunté, tu libro, que ya me dijiste que todavía no está impreso, que está en PDF y está en inglés. Va a estar en español, la gente seguramente va a empezar a pedirlo. No, la verdad no sé, porque lo hice yo como un acto creativo, porque tenía ganas de escribirlo, y estoy viendo si hay un interés, hay una respuesta importante, y está preventa, como quien dice, que la gente puede entrar a PayPal y con la cuenta de mark@trabajoenequipo.com.mx y de ahí me mandan la notificación y les mando el PDF. O pueden checar en mi página de Instagram, creo que ya está anunciado la forma, si pueden leerlo en inglés, qué bueno. Si quieren algo en español, tengo otro que es el camino
sereno y estable, que está en español. Que también alguien hoy me dijo que está en Kindle, se me había olvidado que está en Kindle en español, o esperar que podemos ir a Liverpool porque está en mente en Liverpool. Pues muchísimas gracias, Mark. Yo creo que estuvo interesantísimo. Es como darnos la vuelta. Entonces es como pararnos de cabeza y darnos de nalgadas para que se nos salgan las creencias y todo lo que habíamos pensado. Y como decir, a ver, te puedes ver de esta nueva forma y puedes sentirte mejor. Y lo de la paz mental es cada día más atesorable. O sea, pasan los años y es lo que más quieres. Exacto. Y la paz mental es consecuencia inmediata de la aceptación. Y la aceptación es resultado inmediato de la conciencia. Y la conciencia logramos con base en la contemplación. Y todo es un trabajo. Pero curiosamente contemplo mis conflictos. ¿Sí? Contemplo las dificultades que tengo en la vida cotidiana, porque ese es como inicio el proceso. Por eso los conflictos... Es un trabajo. O sea, esto no es gratis, o sea, hay que chambearle, como decimos aquí, hay que contemplar, hay que darte tu tiempo, hay que tener un compromiso contigo, hay que ser honesto, hay que escribir las cosas que sientes, o sea, todo es un trabajo hacia adentro que te lleva a eso. Pues sí, entonces, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Exacto. Sí. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir de aquí para dejar el espacio. Gracias, MBS Wellness, por darnos este espacio. Gracias, Mark, por todo el tiempo que diste. Y pues espero que sigamos en muchas más pláticas. Muchas gracias. Cuídate mucho. Tú también. Gracias. Bye. Bye.